Bueno, dice Gloria Ceballos, y esto hay que ponerle atención, que ahora se inicia el periodo crítico de la temporada ciclónica, o sea, de final de agosto a mediados de septiembre. Que es el tiempo normal en que aparecen los ciclones. Sí, no, y sobre todo que se intensifican los trastornos atmosféricos, o sea, se hacen más frecuentes. A esta hora, a las 8:32, el patriota, don Rafael Fafa Taveras. Gracias, Domingo. Convivir con este grupo es una fortuna, porque aquí hay una diversidad de gente con formación, con una sensibilidad común y sobre todo con una garantía de que no condiciona, de que no trata su opinión como una mercancía, sino como su elaboración propia y personal. Si aquí aprendemos cada día escuchando a los compañeros. Hoy estamos con el primer paso que se convoca para que la diversidad política participe en un proceso común que inicie realmente el cambio. Y cuando yo escucho esa convocatoria recuerdo el antecedente. En 1978 Guzmán ganó unas elecciones del Partido Revolucionario Dominicano, ofreciendo de verdad un cambio que la gente sentía que era necesario, porque el autoritarismo y el crimen que se impuso con Balaguer tenía saturado a la gente. Pero Balaguer, antes de entregar el poder, se robó 4 senadores para impedir con el control del Senado que ningún cambio estuviese en contra de su propia aceptación. Y se limitó con aquella acción del robo de los 4 senadores que Guzmán pudiese iniciar de verdad una transformación que se creía era posible con su victoria. Ahora ha llegado un gobierno del cambio y ha llegado sin un tipo de obstáculo. Ha llegado en un momento en que hay una conciencia colectiva superior a la que había cuando Guzmán llegó acerca de que esto no puede seguir como está. No se puede seguir reproduciendo el orden, porque en definitiva el poder político es un espacio de autoridad manejado por los que dirigen y por el sector beneficiario del orden, que es la élite del poder económico. Aquí el poder ha sido un instrumento al servicio del mercado. Y es en connivencia entre los que mandan y los mercaderes que han tenido una política de exclusión en los derechos de la abrumadora mayoría. Y ahora ha llegado un gobierno que dice que está comprometido con el cambio y no tiene el obstáculo que encontró Guzmán. Pero cuando hablamos de eso, aquí ayer manejamos la idea de la Cámara de Cuentas y las informaciones que se dieron aquí eran sorprendentes en torno a la ineficacia con la Cámara de Cuentas asumió durante años el marco de su responsabilidad. Fue simplemente una legitimadora de las vagabunderías, no un instrumento de análisis y de evaluación de la conducta de las otras instituciones. Es una vergüenza lo que se dijo aquí de la Cámara de Cuentas. Ahora, yo hago esta referencia porque por una razón personal, muy personal, tuve que ir al instituto encargado de los impuestos. Tuve que ir. Impuestos internos, donde los administradores, y bajo el impacto de ese intercambio, tuvo un intercambio, una salutación con Luis Valdés y el administrador general de impuestos internos, y le pedí que me pusiera en contacto con el responsable de la comunicación de esa oficina, y me puso en contacto. Yo le pedí, hazme un resumen de lo que ustedes encontraron aquí, porque nosotros estamos sorprendidos de lo de la Cámara de Cuentas, pero en todas partes fue una herencia injustificable que no ha tenido la divulgación apropiada. Y entonces yo recibí el resumen de ese mecanismo de la Dirección General de Impuestos Internos que dirige Luis Valdés. Imagínese, me dice,
que en agosto del 2020, es decir, cuando llegaron al poder, un cúmulo de 10.845 expedientes de recursos de consideración, que eran aproximadas 5 años, que comenzaban hasta del 2014, que eran más de los 5, 10.845 expedientes de recursos de reconsideración estaban ahí acumulados. Que además expedientes sucesorales en mora fueron encontrados unos 6.554 expedientes sin tratar como basura, y que más de 3.000 expedientes de recursos contenciosos y tributarios y casos civiles en mora, que incluso se encontraron además 4.965 solicitudes por concepto de reembolso y compensaciones y exenciones que le hacían las personas. Es decir, lo que encontraron fue una muestra de que efectivamente la práctica de las instituciones, igual como era la Cámara de Cuentas, eran las que convenían a los dirigentes, que no había voluntad de servicio, era una actitud de aprovechamiento de la realidad y de acumular. Usted se imagina lo que es que en una situación tan importante como la oficina, que tiene que recabar los recursos para financiar el funcionamiento público, usted se encontrara con una política de indiferencia que acumulaba reclamos de 5 y 6 años en todos los órdenes que se producían. Ahora, cuando uno va a ver eso, yo le pregunté, y en la cuestión de la recaudación, ¿cómo se fueron? Dice, a pesar de los retos propios de la pandemia, desde agosto del 2020 a julio del 2021, se logró, oye, en plena pandemia, se logró un cumplimiento superior al 100% para todos los meses. Es decir, que a pesar de toda esa ineficacia y de esa acumulación, la eficiencia se multiplicó. Y en el 2020, la recaudación era de 419.000 millones y ellos fueron capaces de superar con 23.000 millones adicionales ese nivel de ingreso. Es decir, solo impuesto interno, con todo el cúmulo de irresponsabilidades que ellos heredaron, a la que yo me he referido aquí. Y yo le quiero decir que no tiene madre cuando usted se encuentra entonces con la práctica que no tiene madre, que se desenvuelve y estudia esa situación. Yo estoy, por ejemplo, profundamente comprometido, se lo dije, con que se cree una divulgación de estas cosas, porque en el fondo la herencia del pasado, que debe cambiarse, va a obligar de todas maneras a que tengamos efectivamente una disposición, ahora que no hay obstáculos institucionales, de cambiar las cosas. Cuando vi ese problema de la herencia en la imposición interna, cuando vi ese problema, yo le dije, ¿y qué ustedes han hecho frente a esta realidad? Y me dijo el muchacho, se ha dado respuesta a más de 9.000 expedientes de lo que encontraron, a más de 9.000 expedientes atrasados. Ha sido respondida 5.654 consultas técnicas y solicitudes de exenciones. Y en plazo no mayor de 15 días se le da respuesta a lo que la gente plantea. 7.268 expedientes de recursos fueron reconsiderados y 3.000 expedientes de recursos también tributarios. Expedientes sucesorales, casos cerrados, con más de 2.000. Esos números indican para qué era impuestos internos. Y si eso era en función de que no era operativo, de que no funcionaba, también tenía que ver con el hecho de los beneficiarios de esa inobservancia. Es decir, era un relajo. Por eso ya han podido incrementar, a pesar de la crisis, el nivel de los ingresos. Yo me he referido a este problema de la recaudación de impuestos, recordando lo que ayer hicimos de la Cámara de Cuentas, para decir
toda la estructura del Estado estaba normada por ese comportamiento. No había ninguna ética, no había ninguna fiscalización. Todo se administraba aquí en función del interés de lo que mandaban y del beneficio concreto de ellos. Entonces, hablar de cambio, convocar a los partidos para que se considere una propuesta de 12 reformas, abre la posibilidad para que efectivamente se establezcan normas que impidan que se pueda actuar con ese criterio particular de que nadie fiscalizaba a nadie. Ahora se pueden establecer normas en ese encuentro de la reforma, normas para terminar con la atomización, para propiciar la coordinación regional y en todos los ámbitos, para evitar que cada quien pueda hacer lo que le dé la gana sin temor a que le pidan la rendición de cuentas. Este era un poder totalmente atomizado, porque lo que hacía era darle licencia a la gente para que lo aprovechara a nivel personal. Por eso esta convocatoria para considerar la posibilidad de la cooperación, de la diversidad política con el cambio, es una oportunidad que no puede despreciarse. Para los partidos políticos que son responsables fundamental de ese desorden de ayer y que tienen la cachaza de que hablan sin rendir cuenta y sin pasarle revista a su propia práctica, ahora hay una oportunidad para que sin ninguna mala consecuencia podamos, teniendo presente el desorden, abrir la puerta de una cooperación y propiciar de que este cambio facilite, no enunciados distintos, sino prácticas donde uno pueda contar que las instituciones son para servir al Estado, no para que la aprovechen los jefes. Con ese sentido de la reforma a la que yo aspiro, de la reforma necesaria, yo quiero decirle a todos los partidos políticos, acepten el mandato del cambio y traten de aprovechar esto porque es una oportunidad que tuvo un antecedente frustrado cuando Guzmán llegó al poder y Balaguer la impidió, y ahora por fortuna el presidente es quien está promoviendo el cambio. Por eso, tomando en cuenta la necesidad de que el gobierno no puede seguir como está, yo espero que efectivamente se inicie la modificación con la participación de las fuerzas políticas que permita modernizar esto, pero también que no se olvide, hay que pasar revista a los vagabundos mayores de este proceso de degeneración.